vamos a continuar con las jornadas de Infosalud, con una ponente de lujo. Hay una ponente de lujo que nos va a hablar sobre lo que tenemos que hacer cuando nos jubilamos. Hoy contamos con la presencia de doña Manuela Cabero Morán, que es doctora anestesista y que ha desarrollado su vida laboral y profesional en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo hasta que se jubiló. La labor de doña Manuela Cabero ha sido distinguida a nivel internacional en diversas ocasiones, pero quizá cuando se hizo más conocida su importante labor fue cuando viajó a Sierra Leona como experta en el brote de ébola. Ha estado en Grecia impulsando y coordinando diferentes planes de apoyo a los refugiados procedentes de Siria. Ha salvado muchas vidas en las guerras, en hambrunas y en crisis de ébola, pero como toda profesión y más en la profesión médica, no siempre se pueden salvar todas las vidas, incluso perdiendo la vida de algunos compañeros que han estado con ella en estas misiones. Ha asistido como médica en Bosnia, en Irak, en Salvador, Senegal, Kosovo, Sierra Leona, Somalia, Grecia, y hay más, ya no digo más, pero hay más todavía. Conoce bien la cara y la cruz de la cooperación internacional. Su vocación por prestar servicios en misiones humanitarias despertó cuando los Hutus y los Tutsis protagonizaban las cruentas matanzas en África a principios de los años 90. Médicos del Mundo le encomendó ir a Bosnia durante la Primera Guerra de los Balcanes. Desde entonces, la asistencia en emergencias es parte de su vida. Como médica cooperante y desde 1994 también bajo el paraguas de Cruz Roja Española, de la que fue vicepresidenta y delegada de emergencias en España. Manuela Cabero ha recibido en Ginebra la medalla Henri Dunant, la más alta distinción de la Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que integran 192 países para reconocer sus ideales humanitarios y su contribución al voluntariado sanitario. Un ejemplo a seguir por todos, ya que su labor puede servir de ejemplo a las nuevas generaciones. Bueno, es que esto todo suena muy bien, pero otra cosa es dicho así y otra cosa es la realidad de la vida. La realidad de la vida es que me ha puesto en unas situaciones realmente muchas veces amargas. Cuando ha nombrado la guerra de Bosnia, sitio en el que estuve muchísimas veces, incluso ya firmada la paz de Dayton después del año 95, y siempre me acordaba. Las guerras las hacen los chavales jóvenes, o sea, no las deciden ellos, pero sí que las hacen. Y la cantidad de chavales jóvenes destrozados que se quedaron en nuestros quirófanos del hospital de guerra. Y en cuanto ha nombrado algo que para los sanitarios, ¿verdad, Silvia?, es terrible, que es el índice, que es la mortalidad del ébola. En la primera misión ébola que yo hice, se nos morían el 55% de los pacientes. Eso para cualquier sanitario, ya ni les digo para los médicos, que somos muchas veces creemos que de verdad podemos con todo y es imposible. Eso es una tragedia que nos supera. Y bueno, en la segunda misión tampoco es que se murieran muy pocos, porque se morían el 50%. Entre ellos niños pequeños. Y ver la impotencia de eso es muy difícil de superar. Pero en fin. Yo a pesar de todo eso, por ejemplo, en la guerra de Irak siempre me acuerdo, lo digo muchas veces, de que cuando yo llegué en el año 2003 a Irak, mi equipo médico, éramos varios, y veo lo que estaba cayendo ahí en Bagdad, o sea, en plena invasión, y digo, Dios mío, ¿pero qué es lo que estamos haciendo nosotros aquí durante un mes? Pues hemos hecho 79 pacientes. Desde el punto de vista individual, a esos 79 pacientes realmente para ellos fue importante que gente venida de la otra parte del mundo, pudiera hacerles un tratamiento que en ese momento ellos no disponían de él. No disponían, no porque no tuvieran capacidad. Había 3 facultades de medicina con unos hospitales espléndidos en Bagdad, pero en plena invasión estaban absolutamente saqueados. Pero bueno, dentro de lo que estaba cayendo, 79 pacientes no son nada. Eso es la realidad. Y decías, ¿y qué estoy haciendo yo aquí? Pero hay una cosa que es importante y que es una obligación ineludible. Y es que los demás,
cuando están pasando por una situación siniestra y tétrica, como puede ser una guerra, que no les cuento, es lo peor de lo peor, porque las guerras no solo acaban con la vida de los que perecen en ellas, sino que acaban también con la vida de aquellos que han de sobrevivir. Es muy difícil sobrevivir a una guerra cuando has perdido familiares, casa, amigos y has dejado tu vida cotidiana atrás. Bueno, pues todo eso ha sido mi experiencia y la de otra mucha gente. Bienvenidos al podcast de la Fundación Caja Rural de León, Orense, Valladolid, Zamora. Soy Tomás Aguiar. La dedicación y la intensa vida profesional de la doctora Cabero, hoy ya jubilada, sirvió para señalar durante las jornadas Infosalud que promueve la Fundación Caja Rural de Zamora que todos podemos aportar un granito de arena. En este sentido, la doctora se refirió a la actividad en la tercera edad y al voluntariado, señalando algunas de las experiencias que ella misma ha vivido como miembro de Cruz Roja. Nadie estamos preparados para la jubilación y la prejubilación. Tiene sus pros y sus contras. Hay unos factores de riesgo gordos, que es que de repente empezamos a sentirnos inútiles. De repente, sabiendo que todo el mundo cuando entramos al trabajo nos saluda, hola Manuela, ¿cómo estás? Hola fulanito, ¿qué tal? Y de repente somos como anónimos, nadie nos hace ese saludo ni tiene esa consideración con nosotros todos los días por la mañana. Tenemos un cambio de rol social. Eso en mi profesión, desde luego. No es lo mismo ser un médico en activo que ser un médico sin trabajar. No te hace caso nadie. También es una edad que aunque estemos bien, vamos a disminuir nuestras capacidades físicas y psíquicas. Yo lo noto mucho porque soy mucho más lenta que era. Y que también afrontamos... Cuando tú pasas de los 65, es verdad que mucha de la gente que está en tu entorno, en tu alrededor, familiares y amigos, enferman y muchos de ellos mueren. Y luego tenemos también unos factores de protección de la jubilación. De repente tenemos una libertad de la que carecíamos antes para hacer determinadas cosas, eso es bueno. Tenemos tiempo libre para hacer aquello que nunca pudimos. Incluso aprender un montón de cosas que de otro modo no hubiéramos aprendido nunca. Y desde luego es un momento ideal para formar parte de proyectos, que es lo que yo quiero, de participación ciudadana y voluntariado social. A tener en cuenta, no se precipite nadie a querer ser voluntario mañana como un loco, yo estoy aquí. No, eso no es. O sea, aquello... No es un contrato laboral. Si vamos a participar de voluntariado en Cruz Roja, en Cáritas, en la Fundación Mafre, en la Fundación ACA, 80 sitios a los que nos podamos acercar y podamos hacer ese voluntariado. Pero no es un contrato laboral y no es una obligación. Nos tiene que llenar interiormente, si no nos sirve para nada. Tenemos que hacer aquello que nos haga feliz. Todos podemos ser voluntarios. Y los datos señalan que son especialmente los mayores de 55 años los más comprometidos, especialmente en actividades sociales, como señalaba la doctora Cabero. Eso es en Grecia. Eso es en Grecia, en una misión con refugiados en el campo de refugiados de Risona, por encima de Atenas. Ese niño que no había quien lo ocultara. Bueno, hay en este país muchos comedores sociales y que siguen funcionando. Estoy convencida que en Zamora tienen ustedes comedores sociales. Los comedores sociales necesitan gente voluntaria todos los días para dar de comer, para cocinar, para ayudar incluso a comer. Dar clases de idiomas, de español para extranjeros, hacer teatro. Informática y nuevas tecnologías. Yo es que estoy viendo entre ustedes un montón de gente que estoy convencida que sabe de informática más que muchos de los chavales jóvenes que andan por ahí, porque ellos muchas veces saben manejar mucho bien y de repente le dices y búscame en tu archivo del teléfono. ¿Y dónde están los archivos en este teléfono? Digo, pues eso es lo que tienes que saber. O sea, que todos los que estamos aquí creo que somos capaces de hacer eso. Enseñar primeros auxilios. Bueno, es que esto va más dirigido a personal sanitario, si hay aquí, que lo habrá seguro. Enseñar primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar,
que ustedes saben que a partir de los 12 años los niños salvan vidas, salvan vidas con la resucitación cardiopulmonar básica. La ayuda humanitaria ya es otra cosa. Quiero decir que yo ya estoy un poco vieja. Yo estaba movilizada para Mozambique hace poco y ya no pude ir porque tenía un achaque. O sea, entonces eso es más difícil, porque además requiere unas condiciones, hablar inglés al menos, o poder defenderte en él. Se hace una formación, hay que hacer una formación demasiado exhaustiva en medidas de seguridad. Por ejemplo, en las guerras, que no pises nada que no sea asfalto, por si te sales una mina te puede volar los pies, y esas cosas. Y siempre trabajamos en entornos muy duros. La formación a la hora de realizar voluntariado es necesaria, especialmente para aquellos que asumen situaciones de riesgo participando en conflictos o actuando como médicos en circunstancias de alto riesgo, como fue el caso de la doctora Cabero. Nosotros llegamos al ébola pensando que íbamos a trabajar en el hospital regional de Kenema, donde había muerto uno de los médicos que más sabía de ébola del mundo, había muerto de ébola. Y cuando llegamos nos quedamos asustadas. Allí trabajaban unos médicos de la Organización Mundial de la Salud canadienses, que los pobrecitos, digo, pero si es que estáis trabajando en unas condiciones inmundas. Digo, claro, y allí nos dimos cuenta de la necesidad de hacer centros específicos de ébola. O sea, no podíamos trabajar en el hospital regional porque ahí entraba todo tipo de pacientes. Lo que hicimos en ese hospital fue, hacer a la gente de construcción que llevaba Cruz Roja Española, nos montaron unas tiendas con las separaciones claras para hacer un triaje. ¿Qué es eso? Una clasificación de pacientes. Que ningún paciente que entrara por ese hospital se pudiera escapar, si era sospechoso siquiera, de tener ébola y poder contagiar a uno de los demás. Pero todo esto, para andar 10 kilómetros te podías quedar 10 horas con un todoterreno aparcada ahí. En esto que lo hice yo desde el Ticopiengo, estamos aquí bien. 10 horas estuvimos para andar de nada. Aquí empezamos a construir un hospital. Luego la Federación Internacional de Cruz Roja, como ya Cruz Roja Española había hecho uno, una arquitecta, Vero, ¿veis cómo utilizamos arquitectos, logistas y de todo? Lo hizo, nos llamó la Federación Internacional para hacer otro en el norte de Sierra Leona. Los dos hospitales de ébola de Cruz Roja Internacional los hizo Cruz Roja Española. Y bueno, el problema de hacer estos hospitales son elementales en que, como hay calor, tienen que estar cubiertos de la lluvia y pueden estar al aire libre. Ustedes los han visto todos en televisión. El problema que tienen fundamental es el agua. O sea, dentro de la zona de alto riesgo se utilizan 3 tipos de cloración diferente de agua. Grifos de diferente color, o sea, las medidas de seguridad son muy altas. Todos nos han visto vestidos de espantapájaros por ahí, pero porque era irremediable. Ahí empezamos a construir esto, y hasta que le ves la luz. Esta maqueta está en la oficina central de Cruz Roja. Esta corresponde exactamente a mi hospital, al de Kenema. Lo consigues, y esto lo consigues en 3 semanas, y ya digo que el peor problema es el agua. Los pacientes nos conocen todos. O sea, quiero decir que como el hospital es una cosa abierta, como la que ven aquí, nosotros por fuera de la de alto riesgo vamos por la mañana y hablamos con todos y cada uno de los pacientes. Y luego, y ellos saben cómo nos llamamos. Entonces, cuando nos visten, alguien nos escribe el nombre aquí, una vez que estamos vestidos, para que una vez que dentro el paciente me ponga cara, sepa que yo soy Manuela, que no soy, yo soy la doctora Manuela, no soy otra. O sea, y él ya me pone cara y eso le da tremenda confianza. Nos conocían a todos, exactamente. Lo triste era esto, lo que les comenté antes, o sea, que no estamos acostumbrados a que se nos mueran niños y pacientes jóvenes. O sea, eso te descorazonaba. Eso pasaba igual en las guerras, cuando había una semana muy activa. Tú no te dabas cuenta, pero cuando acababa esa semana de actividad, bombo en quirófano, un paciente aquí, otro para allá, y cuando se quedaba un poco de tranquilo, que no había tanto tiroteo, ni te llegaban tantos pacientes, entonces te venías abajo, se te caía el mundo encima. Pues aquí pasaba exactamente lo mismo. Los de Médicos Sin Fronteras, que ya llevaban 1 mes y medio allí, al lado,
en otro sitio, en Cailajú, al lado, nos dijeron que hiciéramos el favor de hacer cementerio. ¿Por qué? Porque los pacientes venían de cualquier sitio de Sierra Leona y solo teníamos el nombre y el sitio de donde eran. Y luego la Cruz Roja de Sierra Leona, que estaba preparada y educada, y se le dieron los medios, porque la Cruz Roja de Sierra Leona es pobrísima, se le dieron los medios para que pudieran, y el entrenamiento para que pudieran atender a los enterramientos, pero claro, luego la familia no sabía dónde estaban los pacientes, y entonces hicimos este cementerio. En Sierra Leona, pues la población es mitad musulmana y mitad cristiana. Como no sabíamos los que se nos morían, que eran, siempre se hacían las dos ceremonias. Se hacía una ceremonia cristiana y otra que leían la Biblia, y otra ceremonia en la que se leía el Corán. Esta es la última paciente, yo le di de alta a esta paciente a finales de enero del 2015. Cuando recibí a esta paciente en el hospital, que no la recibí yo dije al día siguiente, digo, ¿y qué han puesto que esta paciente tiene 34 años? Digo, esta paciente debe tener 70 por lo menos, ¿no? Tenía 34 años. Esta paciente sobrevivió y la ven ahí. Y la ven ahí toda alegre y feliz saliendo del hospital. Para ser voluntario no es necesario formar parte de un equipo médico que combate el ébola, como es el caso de la doctora Cabero. Tan solo es necesario ser consciente de las necesidades y carencias que tienen aquellos que tenemos cerca y voluntad para mejorar sus condiciones de vida. Entonces, ¿por qué es bueno hacer voluntariado? Mire, yo no le voy a contar mucho de varios estudios que me he leído de Nueva York. O sea, en Nueva York casi 19 millones de personas mayores de 55 años dieron 3 billones de horas de servicio a la comunidad. Mucha más que el voluntariado de cualquier otro grupo de edad. O sea que los que más voluntariado hicieron y más apañaron las comunidades fueron las personas mayores de 55 años. ¿Cómo lo hicieron? Ayudaron a los mayores a vivir independientemente, tutorizaron a los jóvenes en riesgo, esos que siempre se van a desviar porque los padres nunca les pueden prestar la suficiente atención, pero si se la presta al vecino a lo mejor le hacen más caso. Dando educación financiera, preparando a la gente para acceder a un trabajo y ayudando en la recuperación de desastres. Pero lo que encontraron fue muy llamativo, y eso también se ha encontrado aquí. Se sabía que por estudios anteriores que la gente que se dedicaba al voluntariado vivían más, y en este trabajo se corroboró que ejercer el voluntariado disminuye la discapacidad, porque se te olvida más ese dolor permanente que todos tenemos a partir de determinada edad. Yo ahora lo tengo clarísimo, y ahora les estoy hablando a ustedes y me duele mucho menos que antes de venir aquí, porque estoy haciendo otra cosa. Pues eso pasa lo mismo en el voluntariado. Disminuye tu propia discapacidad, produce altos niveles de bienestar y sus beneficios para el voluntario son mayores, incluido que otros factores, incluyendo el nivel de ingreso, nivel de educación o matrimonio. Bueno, y los beneficios se deben a que aumentamos la actividad física, queramos o no. Sobre todo en los pueblos pequeños, a los ancianos que viven solos, tienen un nivel de estrés muy alto, y si se dedican a algo o alguien los acompaña, mejoran muchísimo a todos los niveles. Disminuyen las depresiones, y te provee el sentido de que vas a poder hacer algo después de la jubilación. Y bueno, y a los que viven en áreas rurales es una importante manera de permanecer conectados con la vida y activos. Así que los resultados de los esfuerzos para reclutar voluntarios no solo solventan problemas a la comunidad, ayudan a resolver esos problemas de la comunidad, sino que mejoran claramente la salud de un creciente número de mayores que se dedican al voluntariado. Son numerosas las entidades en las que se puede desarrollar voluntariado. Desde Cruz Roja hasta Cáritas, pasando por diversas fundaciones y entidades en las que una ayuda siempre es bienvenida. Más contenido sobre Caja Rural de León, Orense, Valladolid y Zamora en fundacioncajaruraldezamora.com o en cajaruraldigital.com. Soy Tomás Aguiar. Les espero en la próxima entrega de este podcast.